Hola a todos los super fanáticos de las finanzas. El día de hoy les quiero presentar a un super invitado para esta sesión que la verdad nos va a enseñar mucho el día de hoy acerca de análisis financiero, evaluación del costo de capital, generación de valor de una compañía. Entonces tenemos hoy a Juan Diego, que es estudiante de finanzas corporativas de la UNAM. Está actualmente tomando la materia de teoría de las finanzas. La verdad es que nos va a venir a hablar de algunos conceptos básicos, pero realmente interesantes sobre todo este mundo de las finanzas. Muchas gracias, Juan Diego, por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, pues empecemos con estas preguntas. La primera pregunta sería: ¿a qué se refiere el análisis financiero? ¿Por qué es importante? ¿Cómo se come eso? Oye, pues muchas gracias por esa introducción. Bueno, básicamente el análisis financiero consiste en el estudio y la interpretación de la información contable para poder hacer un diagnóstico actual y también hacer pronósticos sobre la situación de la compañía. ¿Y cómo se logra esto? A través del uso de diferentes ratios, indicadores y métodos que permiten hacer un análisis sobre la información que tiene cada entidad. Cabe aclarar que el objetivo de la información financiera es permitirle a los diferentes usuarios, tanto internos como externos, el tomar ciertas decisiones. Ok, y cuéntame, ¿qué es eso de agentes internos, agentes externos? ¿A qué se refiere? Sí, mira, por ejemplo, algunos agentes internos podría decirse la administración, porque a través de la información financiera la administración puede tomar decisiones para poder prevenir riesgos, para poder aprovechar oportunidades, para poder corregir ciertos problemas. Y los agentes externos son todos aquellos que a través de la información puedan tomar decisiones sobre la compañía, y eso es posibles inversionistas, proveedores, acreedores, inclusive reguladores. Por eso hay agentes internos y externos. Bueno, súper bien. Ahora dinos, ¿cómo se hace un análisis financiero? Bueno, es una pregunta muy importante porque la base para hacer un análisis financiero parte de la información contable. A raíz de los estados financieros, a cierto periodo, un agente interno o externo podrá analizar la información a través de índices, a través de ratios, a través de diferentes métodos. Bueno, y para entrar un poco más a fondo sobre cómo se hace un análisis financiero, lo primero que hay que tener en cuenta es que hay tres conceptos fundamentales. El primero es la rentabilidad, y para analizar la rentabilidad nos vamos a basar en las ventas, en los costos, en los gastos, no solo para hacer una evaluación de la empresa, sino para poder determinar el crecimiento, las proyecciones, etc. El segundo concepto básico consiste en la liquidez, y en este punto lo que vamos a evaluar es si la compañía tiene la capacidad para saldar sus obligaciones en el corto plazo, si tiene justo la liquidez para poder hacer esto. Entonces acá vamos a evaluar el activo y el pasivo corriente. El tercer concepto básico consiste en la solvencia, y en este punto lo que vamos a tener que evaluar es si la entidad va a tener la capacidad de hacer pago y hacer frente a sus obligaciones en el largo plazo, y no solo pagarlas, sino poder crecer al invertir también. Entonces acá vamos a evaluar la estructura de financiamiento, el endeudamiento, el capital, entre otras cosas. Bueno, hay un término también común que se usa para el análisis financiero que se llama métodos. Cuéntanos qué métodos existen para hacer análisis, porque no son solo pues, los ratios que puedan estar en las razones que comentas. Claro, los métodos de análisis son básicos, y bueno, pues podemos hablar de el análisis vertical, que es comparar un estado financiero de un solo periodo, sacando el porcentaje que corresponde a ciertos rubros, y así poder entender un poco cómo está funcionando la estructura. Pero también tenemos el análisis horizontal, que nos permite analizar dos periodos y hacer un comparativo. De esta manera vamos a poder identificar si hay crecimiento, si han disminuido ciertas partidas, y poder tomar decisiones sobre cómo las estrategias de la compañía han llevado al cambio en los números. Oye, qué interesante. Bueno, pues, ¿qué te parece si profundizamos un poco más en cada uno de estos temas? Y el primero puede ser la rentabilidad. Hablemos un poco de qué es la rentabilidad. La rentabilidad lo que nos va a permitir ver es la capacidad de la inversión de devolverle a su inversionista la inversión que hizo. Entonces acá, a través de este concepto y los ratios y los índices que se evalúen acá, se va a poder ver si existe o no un beneficio del desarrollo de esa inversión. Y acá podemos hablar de dos temas: la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera.
el término de rentabilidad económica, que es básicamente el promedio del beneficio obtenido por el total de inversiones. Y si estamos hablando, supongamos, de una inversión de 100 pesos que da una rentabilidad del 10%, estamos hablando que de manera anual vamos a tener una rentabilidad de 10 pesos. Normalmente la rentabilidad se mide utilizando un ratio que se llama Return of Assets, que es el ROA, que lo que compara el ROA es el resultado de multiplicar el margen obtenido por la rotación del activo, es decir, el beneficio obtenido por la venta por la cantidad de veces que se ha vendido un producto. Y en este punto es esencial tener en cuenta que las decisiones que se tomen para mejorar esta rentabilidad van a depender mucho de las circunstancias de la compañía. Pues si bien es cierto, se pueden aumentar las ventas, se puede reducir o aumentar el precio, también se pudiera evaluar el tema de los costos. ¿Y por qué pasa esto? Porque supongamos que hay una entidad que dicha entidad tiene una competencia muy fuerte con sus otros competidores respecto al precio. En ese sentido no podría darse el lujo de hacer una disminución o un aumento del precio significativamente. Entonces tendrá que evaluar más bien cómo reducir costos y así poder mejorar esta rentabilidad. Ok, ¿y a qué se refiere la rentabilidad financiera entonces? En la rentabilidad financiera lo que vamos a evaluar es la capacidad de la entidad para pagarle a sus socios o accionistas por la inversión que realizaron. Es ese beneficio que pudiera tener el inversionista por esa inversión o esa inyección de capital que hizo en la entidad. Y aquí normalmente este ratio se mide utilizando el ROE, que es el Return of Equity, y lo que nos permite ver el ROE es un comparativo entre el beneficio neto contra el patrimonio neto de la entidad. ¿Cómo se aumenta este ratio? Bueno, pues se pueden mejorar las ventas, se pueden mejorar los márgenes, o también pudiera haber un mejoramiento en el financiamiento con terceros, es decir, con la deuda, para que el financiamiento propio sea menor. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál es la diferencia entre la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera? Bueno, pues el tema es que en la rentabilidad económica se están considerando todos los recursos, mientras que en la rentabilidad financiera estamos considerando solo los recursos propios, solo ese capital invertido en la entidad. Oye, y aquí saliéndonos un poquito del tema, ¿existe algún otro tipo de rentabilidad? Por supuesto, aunque no es un tema netamente financiero, pudiera existir, por ejemplo, una rentabilidad social. ¿Por qué? Porque aunque una entidad se pueda beneficiar, supongamos, de la construcción de una autopista, de una carretera, también hay beneficios intrínsecos en la comunidad en la que se hace, o también afectaciones, ¿verdad? Pero en este caso, que pudiera haber una rentabilidad, pudiera haber un mejoramiento de los accesos, mayores oportunidades para la inversión en cierta comunidad debido a esta mejora en accesos. Entonces hay un impacto positivo social y eso genera una rentabilidad social y un renombre para la compañía. Vale, perfecto. Bueno, pues ahora ya hablamos un poco de rentabilidad. ¿Qué tal si hablamos de liquidez? ¿Qué es la liquidez? ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues el tema de liquidez es un tema muy interesante, porque muchos pudieran pensar que si una entidad tiene muchas ventas es líquida, y realmente son dos temas separados. La liquidez lo que nos permite ver es la capacidad que tiene la entidad de convertir sus activos líquidos, es decir, en efectivo, en cash. Y acá, ¿qué se puede evaluar normalmente? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el activo más líquido siempre va a ser, como su nombre lo dice, el efectivo, el cash, los equivalentes de efectivo, las inversiones a muy corto plazo que son líquidas. Y a medida de eso se pueden evaluar los otros diferentes tipos de activos que tiene la compañía para volverse líquidos, las cuentas por cobrar, los inventarios y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa? Acá podemos evaluar utilizando un ratio que nos permite comparar el activo corriente sobre el pasivo corriente y así identificar la capacidad de liquidez que tiene la compañía sobre el pago de sus pasivos corrientes. Entonces, si nos da un ratio mayor a 1, la compañía sí está en la capacidad de que por cada activo líquido que tiene, pues puede pagar su pasivo líquido, mientras que si es menor a 1, aunque vuelva todos sus activos líquidos, no va a estar en la capacidad de pagar sus pasivos líquidos. Ok, fíjate que he escuchado a veces el término mercado líquido. ¿Qué significa que un mercado es líquido? Bueno, como bien lo dices, hay diferentes tipos de mercados. Hay mercados líquidos, hay mercados
y líquidos, y podemos hablar de mercados líquidos, aquellos mercados donde hay un flujo constante de transacciones que permite que el inventario o bueno, el activo que se negocia ahí se vuelva líquido de una manera muy rápida. Entonces pudiera ser este el caso del mercado de valores, donde las acciones se convierten líquidas de una manera rápida si la quieres negociar. No digo si vas a tener un beneficio o una pérdida, pero lo que sí es cierto es que se puede convertir líquida de una manera rápida, mientras que existe el mercado como el mercado inmobiliario, que es muy difícil que un inventario como una casa pueda ser fácilmente convertido a líquida, porque tienes que pasar por el proceso de encontrar un cliente adecuado que tenga la capacidad de pago, que te pueda hacer el pago que necesitas, y si es por el total del inventario o parcialmente, entonces no puedes convertir ese activo que es ese inventario de una manera tan líquida. Entonces, claro, es muy importante el mercado en el cual la compañía esté trabajando, porque el mercado también define si es líquido o no la actividad. Oye, ¿y se pueden utilizar ratios para hacer la medición de este concepto básico? Sí, claro, aquí también podemos utilizar ratios, y bueno, es importante, por ejemplo, considerar el que mencioné anteriormente, que es pues un ratio de liquidez, que es comparar tu activo corriente contra tu pasivo corriente, pero también es común, por ejemplo, utilizar la prueba del ácido, en la que a tu activo corriente le restas el inventario, justo por lo que hablábamos, de que algunos inventarios realmente no es que sean tan líquidos, aunque se encuentren clasificados en el balance en activo corriente. Entonces se le resta esto, y así se puede considerar de pronto un ratio un poco más asociado a la verdadera razón de liquidez o capacidad de liquidez que tiene la compañía. Y como decía, no solo hay que quedarnos con el ratio encontrado, sino que un analista de verdad tiene que entrar a evaluar el mercado, la competencia, porque así como hablábamos de los diferentes mercados, pues pueden manejarse ratios diferentes dependiendo de la actividad en la que se desempeña la compañía. Entonces hay que evaluar la fotografía en su conjunto para poder tomar decisiones acertadas. Oye, muy interesante, muchas fórmulas. Bueno, pues como último concepto básico quisiera explorar un poco más en qué es la solvencia. Uy, bueno, y entramos a hablar, una de las razones más importantes también, que es la parte de solvencia. Y si hablamos de que la liquidez nos permite identificar la capacidad para el pago de obligaciones en el corto plazo, lo que nos va a decir la solvencia es la capacidad para hacer un pago de las obligaciones en el largo plazo. ¿Por qué es importante determinar la solvencia de una compañía? Primero, porque los acreedores o quien otorga el financiamiento a la compañía va a determinar la capacidad de solvencia para saber qué tanto financiamiento le da la compañía. Eso también va a repercutir en el nivel de intereses que se va a determinar para los financiamientos que se otorguen, y justamente ese acceso a financiamiento por terceros también se va a ver afectado por el nivel de solvencia que tenga la compañía. Ok, entonces, ¿cuáles son los ratios más comunes que podemos utilizar para esta medición? Claro, aquí también podemos utilizar diferentes ratios, por ejemplo, el ratio de deuda, que es comparar la deuda contra el activo, o el ratio de apalancamiento, que es comparar los activos contra el patrimonio neto. También un ratio de endeudamiento, que pudiera ser la deuda contra el patrimonio neto. Acá lo importante es tener claro que utilizando todos estos ratios junto con la información general de la actividad donde la compañía se desempeña, se tomen decisiones de si el financiamiento está siendo logrado adecuadamente, o se necesitan tomar estrategias para mejorar estas solvencias y poder tener acceso a mejores financiamientos con mejores tasas. En este punto también es importante considerar que existen calificadoras externas que hacen un juicio tanto sobre compañías, sobre instrumentos, hasta sobre países, sobre un nivel de solvencia, sobre un nivel de crédito, de capacidad crediticia que tienen las compañías. Por eso podemos ver que hay ciertos instrumentos que están calificados como bonos basura, por ejemplo, como también podemos ver compañías que tienen una calificación crediticia AAA, que es una calificación de que son muy solventes y que tienen una capacidad de pago excepcional. Bueno, pues muchas gracias. Creo que aprendimos mucho sobre el análisis financiero y todo lo que implica los diferentes métodos y ratios que pudieran existir de manera general, porque como tú dices, sé que hay mucha literatura y muchos diferentes
ratios que pudieran añadirse a esto, pero vimos lo básico y creo que es lo importante. Ahora, ¿qué te parece si hablamos brevemente de lo que es el costo de capital? Bueno, esto es un tema súper interesante y es el costo de capital. ¿Qué es el costo de capital? Es el costo que incurre una compañía para financiar sus inversiones a través de sus recursos propios. Bueno, aunque muchos puedan pensar que no existe, aunque sea un costo que no es observable, sí existe, porque claro, impacta ya que los inversionistas esperan tener un rendimiento de la inversión que están teniendo por ese capital que están inyectando en la compañía. ¿Ok? ¿Cuáles son las características que tú definirías para el costo de capital? El primero, como lo mencionaba anteriormente, es que no es observable. El segundo es que es un poco más complejo que el cálculo del costo de la deuda. El tercero es que existen muchas metodologías para su cálculo, pero principalmente la más usada es la del método de valoración de activos financieros o CAPM o CAPM. Bueno, y vamos a encontrar esta fórmula muy famosa que básicamente considera una tasa libre de riesgo, una tasa de mercado, un retorno de mercado, y pues sí es un poco compleja la metodología, pero es la más común y certera para calcularlo. Wow, sí se ve compleja esa fórmula. Bueno, pues cuéntanos ya para terminar esta parte, ¿por qué es importante darle seguimiento al costo de capital? ¿Cuál es ese beneficio? Claro, el seguimiento que se le da a este ratio es básicamente porque permite analizar el avance entre el costo y beneficio de la inversión, permite hacer un estudio de la estructura de endeudamiento de la compañía y del costo pues, del uso del capital que se está teniendo, aparte de detectar algunas necesidades que la compañía pueda estar teniendo y que se puedan atender a raíz de determinar este importe. Y entonces, como verás, es supremamente importante temas como la determinación de la tasa, también las tasas de financiamiento con las que se cuenta, es importante tener ese dato. Aspectos de impuestos también van a jugar dentro de este cálculo, entonces sí implica una gran cantidad de manejo de datos, pero es muy útil. Vale, muchas gracias. Parece que necesitamos una sesión completa para el costo de capital, por lo que dices de la tasa libre de riesgos, pues toda esta parte del rendimiento, no, muy interesante. Pero ahora ya, para terminar con esta sesión, ¿a qué nos referimos cuando se habla de crear valor en una compañía? Uy, y llegamos a un tema súper interesante que es la creación de valor. Y básicamente la creación de valor es la razón de ser de una compañía. Crear valor es la misión de una compañía, es generar ese aumento progresivo en el valor de la compañía, lo que los administradores deben buscar con el día a día para la compañía, para sus socios y así poder generar ese rendimiento. ¿Cómo se mide esa creación de valor? Cuéntame. Uy, bueno, pues es una pregunta complicada porque el mismo concepto de valor cambia de acuerdo a autores, de acuerdo a estudios, entonces sí es muy subjetivo las diferentes metodologías que pudieran existir al respecto, pero existe una común. Y este común consiste en el famoso EVA o valor económico agregado. Y es una medida que equivale al beneficio neto de una compañía menos el costo del capital invertido para la generación de esos ingresos. De esta manera pudiéramos calcular la generación de valor de una compañía. Bueno, pues muchas gracias por toda esa información. Creo que todos los fanáticos de las finanzas que están aquí conmigo van a aprovechar mucho esta información, te lo van a agradecer como yo te lo estoy agradeciendo. Y bueno, pues espero tenerte en una futura sesión. Gracias y de verdad, gracias al profe Tom que te enseñó todo esto. Y bueno, pues nos vemos en una próxima sesión. No, muchas gracias a ti, la verdad es que pues sí hemos aprendido mucho en esta clase, esperamos aprender mucho más y bueno, próximamente vendré con más temas para ustedes.